Otro programa de debate. Y seguimos debatiendo con Milei. Seguimos debatiendo con el anarcocapitalismo. Seguimos debatiendo con el extremo de la escuela austríaca. Seguimos debatiendo por qué es necesario que las doctrinas discutan entre sí. ¿Y qué doctrina va a discutir con el anarcocapitalismo? La marxista. Bueno, los ejemplos de la Unión Soviética, además. La neoliberal, que junto con la socialdemocracia hizo la globalización, de allá desde la caída del muro de Berlín hasta la llegada de Trump, hizo el mundo más desigual que conozcamos. La liberal, de aquellos que decían, el capital tira la perinola y toma todo, él toma todo de la perinola. No, una doctrina verdadera, nueva, moderna, sí, la más moderna, que es la peronista. Es la última doctrina que construyó la humanidad, con una doctrina donde la base ordenadora es el nacionalismo. Pero no es el nacionalismo europeo, es el nacionalismo que construyó la identidad de los pueblos, destruyendo a los pueblos vecinos o al distinto. Somos de aquel nacionalismo de brazos abiertos que solo se podía dar en América, y dentro de América en un pueblo extraordinario como el pueblo argentino, donde se fusionan las sangres, donde nos encontramos, donde hacemos todo lo que tenemos que hacer para construir una identidad incorporando al distinto. Por lo tanto, estaba claro que ese es nuestro espacio, el espacio del debate con el anarcocapitalismo. Hicimos algunos programas, sí, y hoy o la semana que viene estaremos terminando. Un debate que sin ninguna duda se va construyendo también en la realidad. Porque hasta el propio presidente se está yendo de su marco teórico. Mire, que nunca dominaba la macroeconomía. Sí, claro, si es anarquista no puede dominar la macroeconomía. Pero uno decía, dominaba la microeconomía, sí. La relación entre cliente y proveedor, entre personas físicas o jurídicas, humanas, etc. Está perfecto, está perfecto. ¿Es un experto en eso? Bueno, debería serlo. O lo era. Hasta que ahora vuelve a hablar de economía y la realidad lo confronta. Y en la realidad que lo confronta se va también de su marco teórico. Y empieza a decir cosas muy raras. Y empieza a decir cosas que no son verdad. Porque miente o porque está enfermo. Miente sabiendo que no es verdad, cuenta una mentira, o lo que cuenta piensa que es verdad y entonces está enfermo. ¿Somos los más autorizados para decir esto? No. Lo que nosotros sabemos es que si él dice que mejoró el balance del Banco Central y resulta que en su gestión creció más el pasivo que el activo, por más que haya acumulado reservas. Moreno, pero las acumuló, claro, si los exportadores liquidan y no pagan las importaciones, o no paga todas las importaciones. Las importaciones, desde que él entró al gobierno, aumentaron las deudas por importaciones no pagadas, aumentaron 9.000 millones de dólares. Pero claro, si los exportadores liquidan. ¿Y qué liquidaron los exportadores? Y básicamente los cereales, en este caso trigo, que no se habían liquidado el año pasado por la seca. ¿Tiene que ver Milei? No, no tiene que ver Milei. Tiene que ver con que llovió, plantaron, creció el trigo, algo queda para comer acá, que es lo que corresponde, y el resto se exporta. Esto es lo que están haciendo. Esperemos que hayan dejado lo suficiente para el mercado, si no lo vamos a ver a final de este año. Ahora, esos se están liquidando. Venden el trigo, cobran. Algo cobran. Y no pago importación, aumento las reservas. Ahora, ¿mejoraron las reservas? Sí, mejoraron. Ahora, la deuda del central en dólares es más, por el famoso bono que dio,
que las reservas que acumulaste. Si es más la deuda que el activo, porque la caja hace parte del activo, es obvio que se te deterioró el patrimonio neto. Activo menos pasivo, patrimonio neto. Por lo tanto, si el pasivo, que es lo que resta, creció más que el activo, que es lo que suma, es obvio que el resultado es menor. No hace falta. Ahora, se lo está diciendo nada más que el peronismo. No, muchacho, está saliendo en los medios, están los análisis de los economistas, de los colegas, diciendo, mire, el balance del Banco Central está peor. No, pero tenemos superávit fiscal. No, no tenés superávit fiscal. Lo que hiciste fue recaudar y no pagar la deuda. Bueno, no le pagamos a los jubilados, que una vez era... No, no solo de los jubilados. No solo los jubilados. Las deudas de los proveedores, los famosos libramientos impagos, no lo estás pagando, no le hiciste la transferencia que corresponde a la provincia, no le diste a Camisa la plata que le tenés que dar. Cualquiera de esos ítems ya te ponía en déficit. Sumás todo, que es lo que correspondía, tenés... Mirá, Milei, tenés el déficit que tenía Alfonsín cuando se tuvo que ir. Y Alfonsín no se fue porque estaba haciendo las cosas bien, en economía, se fue porque estaba haciendo las cosas mal. Y entonces, si sabe y se explica de que lo que está diciendo está mal, ¿por qué lo repite? Y porque debe creer esa realidad. Aparte, él dijo que se informa por las redes. ¿Estará leyendo los diarios? ¿Estará leyendo la información? O empieza con esto de contestar las redes y piensa que por las redes están informados. Porque estos artículos no salen en las redes. En las redes sale lo que sale. ¿Será que el presidente tampoco revisa las cuentas? Bueno, no se había enterado que le habían aumentado el sueldo, porque él firmó el aumento del sueldo de los funcionarios. Cuando se enteró, evidentemente por las redes, fue para atrás. Pero ya hacía unas cuantas semanas que se había aumentado. Que no revisa la cuenta sueldo, su cuenta sueldo, no revisa su saldo. ¿Cómo funciona? Que no paga nada. No sabe si lo que paga tiene plata o no tiene plata. ¿Qué es lo que le pasa? Si no revisa sus cuentas personales, ¿cómo sabemos que revisa las cuentas de la República? Y si no revisa las cuentas de la República, él, y se cree lo que no es, eso es una enfermedad. Y sí, construirse una realidad que no es la realidad es un problema. Después podemos discutir la teoría que está atrás de estar desquiciado. No, los desquiciados son ustedes, no soy yo. Bueno, está bien, estamos de acuerdo. Pero hay una realidad. Y si él no se da cuenta que el balance del Banco Central desde que está en funciones está peor, que no hay ningún superávit fiscal, que la situación, que no puede decir que los jubilados están mejor porque ganan $200 y cuando él llegó ganaban $100, porque los precios aumentaron más desde que él llegó y lo que vos comprabas ahora con los $200 no lo comprás menos que antes. Sí, está pasando eso, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Sobre todo para los jubilados y los pensionados, ¿qué quiere que le diga? Aparte hoy no lo están ganando, eso con un bono y lo van a ganar después. Bueno, el presidente tiene un desorden. ¿Cómo va a decir que los jubilados están mejor? Sigue insistiendo en que en la franja etaria de los jubilados es donde menos pobreza hay. Y uno le dice, sí, Milei, pero es porque se murieron. Ya los jubilados que eran pobres no llegan, comen mal, duermen mal, tienen frío. Así está construida la metodología de la encuesta permanente de hogares. Miden, dicen, a ver, tengo que medir la franja etaria de 85 a 95. La mido, pero ¿quiénes sobreviven? Y los que no fueron pobres, Milei. ¿Quién va a llegar? ¿Qué pobre va a llegar a 85, Milei? Entonces es obvio que no encontrás pobres en esa franja etaria. Tienen un lío. Pero eso es el ABC, se lo hemos dicho. Podía no saberlo, pero ya lo dijimos hasta el cansancio. De la misma manera, como dijo ayer, la educación es pública, de gestión pública y de gestión privada. Siempre es pública. Se lo dijimos y lo aprendió. La educación es en la Argentina siempre pública. La puede gestionar lo privado, lo puede gestionar lo público. Lo dijo bien, aprendió. ¿Y por qué el resto no lo aprende? Porque eso se lo dijimos cuando empezó, antes de toda esta situación. Ahora lo está atravesando la realidad.
y no sabe y le está afectando. Y entonces no es que miente, me parece que tiene una desconexión con la realidad. Pero este debate es un debate también con su marco teórico, porque él miente, otros no. ¿Y habrá algún otro anarcocapitalista en la Argentina? Sí, está Diego Giacomini, por ahí ahora hay algún otro que yo desconozco. Pero entonces lo que estamos haciendo es debatir con ese marco teórico. Porque ese marco teórico no es la verdad. La verdad es la doctrina peronista. Y la verdad tiene que discutir con la mentira. Y eso es lo que estamos haciendo en este debate. Marta, hice un editorial un poco largo de arranque porque teníamos que tocar el tema del presidente, porque están diciendo que miente, y entonces me parece que había que explicar que el hombre no está mintiendo. Estamos peor, está creyendo sus propias mentiras y que esas mentiras es verdad. Y ahí entonces ya tenemos un tema de disociación y de enfermedad. Sí. Yo te escuché con mucho interés, como siempre, pero en este caso, no solamente por tu saber académico, y vos sabés que yo creo que vos tenés una inteligencia muy superior al término medio, así que en todos los temas te escucho con mucho cuidado. Pero en este en particular, a lo mejor un poco por las festividades que estamos transcurriendo, y donde Milei, por lo menos a mí, y creo que a muchos, nos da pautas para una reflexión emocional que es la que me tiene preocupada con Milei. Y vos sabés que tan preocupada me tiene que hasta anoche soñé con su hermana, con Karina. Porque yo sé que Milei ha llevado una vida emocionalmente triste, él la ha contado. Y sé que su vínculo con Karina tiene que ver sobre todo con los afectos. Y yo soy no solamente muy respetuosa de los afectos, sino creo que son una necesidad imperiosa en el ser humano. Me parece que el ser humano inclusive constituye su razón y su inteligencia si logra tener una emocionalidad cariñosa que lo contenga. Y me preocupé, ya lo vengo sintiendo, desde que en este viaje que hizo a Israel primero y al Vaticano después, lo vi llorar delante del muro en Israel, en Jerusalén, y pensé que eso no puede pasar si no conoces mucho la historia de por qué esto que construyó el rey David y que pasó más de una vez que con el templo fue derrocado y destruido y que fue lo único que quedó. Tenés que tener una impronta de espiritualidad con ese tema. Y después le pasó lo mismo, y lo contó él, en el Vaticano. Tomó la comunión, se emocionó muchísimo con el Papa y lo contó. Y yo me dije, sobre todo estos días de la semana de Pascua, ¿no? ¿Cómo se puede? Yo, vos sabés que soy profundamente judeo-cristiana. Yo creo que si no hubiéramos tenido ese pueblo que dio lugar al Antiguo Testamento y que pasó por todos los tránsitos históricos y espirituales, nosotros no podríamos ser cristianos porque no tendríamos Nuevo Testamento. Ahora, claro, el tránsito, el momento en el que el pueblo judío festeja el Éxodo, son por fin libres. Y un hombre como Moisés conduce, Guillermo y los que nos ven, 600.000 personas por el desierto. Imagínate vos que siempre me haces estas reflexiones desde la economía. Yo a veces te he preguntado, yo no sé por qué los esclavos no se escapaban. Y vos me dijiste, ¿dónde? Y tenés razón, ¿dónde iban a ir a comer? ¿Dónde iban a dormir? El mundo era una esclavitud donde los contenía solo ese lugar. Bueno, Moisés se animó a superar eso.
Y dijo, yo llevo a mi pueblo a la libertad, a la tierra de Canaán. Y se llevó 600.000. ¿Sabes cuántos llegaron? Porque estuvieron 40 años en el desierto, ¿no? No es menor. Este tema de comer qué y abrigarse con qué, no sé, debe haber sido... Pero se portaron mal y entonces Dios les dijo, la van a pagar con 40 años en el desierto hasta que no haya pecado y se hayan arrepentido y hayan aprendido, no llegan a la tierra elegida, una tierra de leche y miel que era la zona de Canaán, ¿no? Maravilloso, maravilloso la historia de los pueblos. Y llegaron 2 nada más. Bueno. Llegaron 2. Por supuesto que llegó mucha más gente, no es que llegaron 2 porque Llegaron hubo 2 de los que nacimientos, salieron, hubo, claro, 2 de los que salieron. Y entre otros no llegó Moisés. Vio la tierra prometida a la distancia, supo que tenían que lucharla igual, no es que no la lucharon inclusive con violencia. Y bueno, esta Pascua judía se festeja en ese pueblo y debemos festejarlo y recordarlo nosotros porque somos judeocristianos. La libertad. Un pueblo que contra el imperio del mundo, el egipcio, con la gracia de Dios, también lo recuerda Milei cuando habla de los macabeos, dice, pero después no sé qué le pasa, porque sin duda de este Antiguo Testamento, él es un estudioso y debe emocionarse por eso. A mí no me pasa, no me causa emoción, me causa mucha reflexión y mucho respeto por ese pueblo hoy judeo-cristiano. Pero ese mismo Antiguo Testamento, con sus profetas, decía, va a venir el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios los va a hacer definitiva y profundamente libre. ¿Por qué? Porque ¿de qué los va a liberar? Del pecado, Guillermo, del pecado. Ese que hizo que Abel y Caín les pasara lo que les pasó, que Adán y Eva les pasara lo que les pasó, y que Dios se arrimara al que había matado a su hermano y le dijo, explícame dónde está tu hermano. ¿Dónde está tu hermano? O sea que la presencia de Dios no es la presencia que muestran estos muchachos anarcocapitalistas. No es ese Dios, ¿eh? Están los mismos libros sagrados. Y debe ser que Milei lo conoce. No sé cómo se confundió. Y la verdad, este muchacho anarcocapitalista pienso muy mal. Pienso que él es el demonio y el maligno, porque le pone a Dios situaciones y actitudes de maldad que Dios no tiene. Dios no es el mal, porque por eso existe el demonio, es la contrapartida. Luego Milei se va al Vaticano. Y eso que creíamos que lo que pasaba es que él era ideológicamente judío y entonces Cristo no existía, y el profeta, los profetas que habían anunciado la venida del ser espiritual, Hijo de Dios, que los iba a hacer libres para siempre, como efectivamente nos hizo, porque nos dio la libertad del pensamiento y del espíritu y el libre albedrío. Ahora elegimos qué queremos ser. Y llega al Vaticano y toma la comunión. Y la comunión es la conversión de Jesús hecho hombre, Dios hecho hombre, en el cuerpo espiritual. Y la toma y se emociona. Entonces a mí me da mucho trabajo comprender todo lo que le pasa. Y como realmente, Guillermo, no me parece que el problema sea mental, porque no es alguien que no tiene inteligencia y que no piensa y que no reflexiona. Entonces digo, este muchacho tiene un problema emocional. Y mira, yo quiero pedirle a Karina que lo cuide, porque si él no tiene otra contención espiritual, amorosa, afectiva, por la vida que le pasó, o no sé por qué, ni corresponde que me meta, pero hay que cuidarlo, porque estamos ante una situación grave.
Yo soy una estudiosa de la historia. Vos sabés que en los casos en la historia donde la emocionalidad es la que empieza a mover, sobre todo a los líderes, pasó mucho en el Imperio Romano, termina con tragedias de sangre con su pueblo. Cuando le escucho hacer los planteos, que deben ser de él, no sé si él los dijo o no, con la universidad. Pero ¿cómo puede un hombre que tiene que hacerse cargo de la formación intelectual de su pueblo permitir que la universidad esté en una situación de riesgo de cerrar? Mira, Milei, yo te quiero escuchar. ¿Cómo vas a hacer para formarme intelectuales que respondan a una nueva Argentina industrial? Necesitamos, me parece, Guillermo, esto lo vas a decir vos más que yo, pero yo me acuerdo de la Universidad Tecnológica Obrera, de cómo Perón y esa etapa, reflexionando mucho, y inserto en un proyecto general, ¿verdad? Porque vos si vos querés una Argentina industrial, yo supongo que tenés que tener buenos electricistas, buenos soldadores, que se sientan realizados porque vienen del proyecto de mi hijo el doctor, y hay que poder jerarquizar y mostrarles que no es solamente doctor, que se puede ser un buenísimo técnico carpintero, alguien que maneje la metalurgia. No piensa en eso, no le importa, no nos quiere ver así, no nos quiere. ¿Será que no nos quiere? Hay dos visiones que no son contrapuestas, la de la salud mental o del problema emocional. En ambos casos, la tuya es más trágica todavía. Yo creo que estamos en una supercrisis, que podemos ir a la hipercrisis, que la hipercrisis es la anomia, y vos ya directamente pusiste otro adjetivo, o hechos, que la emoción, trajiste recuerdos de la historia y que eso termina en hechos de sangre. Cualquiera de los dos, los otros dos poderes de la nación tienen que empezar a tomar cartas en el asunto. Los otros dos poderes del Estado son el poder legislativo y el poder judicial. Sea que el problema estribe en salud mental o que sea un problema emocional, tienen que estar atentos, porque las consecuencias son muy complejas. Lo vamos a ir sabiendo en las próximas semanas. Vos sabés que habíamos dejado, Marta, en el tape número 6. Vamos, el debate finalmente, el debate es con la concepción, con la doctrina anarcocapitalista. Vamos a ver qué dice Milei sobre la educación, sobre la salud, el rol del Estado, obviamente. A ver qué es lo que dice Milei. Ya no es Milei, es la doctrina. Y sobre eso se basa. Muchas de las cosas que dice Milei están basadas en su doctrina. No una que dijo hoy. Dijo, bueno, yo voy a sacar toda la plata que sea necesaria al mercado en términos de pesos. Si quieren que la economía se vuelva a monetizar, saquen los dólares del colchón. Un error técnico espantoso, espantoso. No terminamos de entender si quiere que los dólares se cambien por pesos, y él quería dolarizar, o si quiere que lo que circule ya sean dólares, entonces va a tener, si empiezan a circular los dólares para comprar el pan, vas a tener inflación en dólares, otra que el tipo de cambio competitivo que le reclamaban y para el cual devaluó. Bueno, tiene un lío bárbaro en la cabeza, pero veamos lo que dice Milei o la doctrina sobre el tema del Estado. El tape número 7, por favor. Pero resulta que el organizador coactivo, el Estado, la información que necesita para dar un contenido coordinador a sus mandatos en cualquier parcela de las que quiera intervenir, es la información que será relevante mañana y que no es una información que todavía ha surgido y ha sido creada desde el punto de vista empresarial. Nos damos cuenta de la paradoja, de la imposibilidad teórica de que pueda conseguir éxito en su programa de organizar la sociedad con éxito el Estado. Y, en cuarto y último lugar, lo más importante, es que Estado es coacción. Esto es lo más importante. Esto es lo que tenemos que repetir una y otra vez a todos los niveles. Estatismo es coacción, es violencia sistemática, es policía, es cárcel, es tiro en la nuca, son cámaras de gas. Es todo lo mismo, con pequeñas diferencias de grado. Y la coacción bloquea la creatividad empresarial de los seres humanos de a pie.
No solo es que la información que necesita el Estado es una información futura que todavía en gran medida no ha sido creada, es todavía más grave. Es que resulta que como el Estado siempre incide de manera coactiva en el cuerpo social, bloquea precisamente, y en la medida en que incida con éxito, bloquea la creación de información de primera mano, que es precisamente la que necesita para dar un contenido coordinador a sus mandatos el día de mañana. Esas son las 4 razones principales por las cuales el socialismo, el estatismo, es teóricamente imposible. Y hay otras muchas consecuencias periféricas del daño que hace el Estado en nuestras vidas. Las pueden estudiar con detalle en mis obras o en cualquiera de las obras relacionadas con este tema. Pero quizá lo más importante es el efecto profundamente corruptor que genera el estatismo. El Estado nos corrompe a todos los niveles, nos destroza a todos los niveles, corrompe el concepto de ley, lo sustituye por un simple reglamento o mandato, corrompe el concepto de justicia, que es la adaptación de nuestro comportamiento a unas normas pautadas, normas de derecho en sentido material, general, con aplicación general y abstracta e igual a todos, y lo sustituye por una pseudoley, un reglamento que nos obliga a desarrollar un comportamiento específico en unas circunstancias concretas que no tiene nada que ver y que pretende imponer los fines de aquel que está al mando. Y me da lo mismo que haya sido votado o no democráticamente. Esto es irrelevante desde el punto de vista del efecto corrupción y del efecto perversión. Pero, ¿qué les voy a decir que ustedes no conozcan? Si es que coge uno, abre la prensa todos los días y parece que todo esto es una enfermedad moral y que nuestros líderes, por ejemplo, el rey Felipe VI, no, es que necesitamos volver a la moralidad. Yerran gravemente en el diagnóstico del problema. No se trata en que de pronto todos hayamos dejado de ser morales. Es que resulta que el sistema basado en el Estado corrompe nuestro comportamiento de manera sistemática. Y que no me diga alguien, pero ¿qué dice usted, profesor Huerta de Soto? Que el estatismo es teóricamente imposible, pero ¿no vivimos con un Estado? ¿No están prosperando las sociedades? ¿No a trancas y barrancas avanzamos? Y la respuesta es que esto, en la medida en que suceda, no sucede como consecuencia del Estado, sino a pesar del Estado. Esta es la idea esencial, que además da título a una de las obras de mi gran colega y amigo Carlos Rodríguez Brown, que recomiendo que todos ustedes lean. Todo lo que ustedes puedan ver bueno que les rodea no es resultado del Estado, sino que ha podido surgir con grandes dificultades a pesar del Estado. Y aquí me gustaría que todos fuéramos conscientes de que el ciudadano en general muy fácilmente cae víctima de una peligrosísima ilusión, porque como consideramos que, por ejemplo, son esenciales para nuestra vida las carreteras, la educación, los hospitales, el orden público, y como vemos que en la situación actual las carreteras, el orden público, la educación, etcétera, las proporciona malamente el Estado, identificamos Estado con estos bienes que son tan necesarios. Y pensamos que si no existiera el Estado no existirían estos bienes supuestamente públicos. Este es el gravísimo error de esta falsa correlación. Tenemos que darnos cuenta de que el Estado es una rémora y de que sin Estado dispondríamos de carreteras, educación, hospitales, orden público muchísimo más eficientes, muchísimo más moral en cuanto a su comportamiento y a un coste mucho más reducido. Esta es la idea esencial de la agenda libertaria que debemos de mantener y convertir en el centro de nuestro esfuerzo divulgador y teórico hoy en día. Pero hay un tercer argumento, una tercera idea esencial, y es que seamos conscientes de que además, una vez que se abre la puerta al virus del Estado, es imposible poner límite a su expansión. Es bien interesante porque nos hablan de construcciones teóricas, de pensamientos que parecen verdades a priorísticas y que por primera vez se están poniendo en la práctica en Argentina a nivel global. Nunca pasó esto. Esto no había pasado de un debate académico en el marco de una secta y que discutían entre ellos. En la Argentina pasó a la práctica.
Este es el pensamiento que Milei en cada acción de gobierno intenta recrear. Este pensamiento medular es el que intenta llevar a la práctica en la acción de gobierno. Mientras ese pensamiento no lo tenés que contrastar con la realidad, no está sujeto más que a la prueba de la razón. Cuando lo implementas en la realidad, tiene la prueba ácida de la realidad y ahí ves si sale o no sale. Claro, ahí aparece el Milei, será el Milei pragmático, no, pero no es ningún pragmático. Es un Milei que recogió el consejo que nosotros teníamos de lavar los platos para que la alfombra roja no se te suba a la cabeza. ¿Vos sabés que lava los platos? No me digas, Sí, ¿cómo sí, supiste? lava los platos. Bueno, pues son las cosas que se dicen en el mercado. Y suelen ser. Él lava los platos. Invita Quiere a decir que comer, no alcanza con lavar los platos. No, claro, invita a comer. Algunos consejos, pero claro, no porque él, cuando dice, estoy gobernando como dicen los libros, estos libros, no los. Pero- Estoy gobernando como dicen los libros. ¿Qué libros? Estos libros. Estos libros del anarcocapitalismo, que son puestos en la prueba ácida de la realidad en Argentina, toma incluso el tema del orden público. Un orden público que es la discusión entre la seguridad y el orden público. ¿Cuál es la responsabilidad de la policía? La responsabilidad de la policía es el orden público, no la seguridad. La seguridad es un hecho político y del Estado. Ahora, él correctamente no habla de seguridad, habla de orden público. Claro, el orden público podría ser una estructura policial privada, como hay seguridad privada. Se llama seguridad privada, pero debería ser orden público privado, porque lo que hacen es mantener el orden, en este caso no el público, sino el privado. Es decir, bueno, en este lugar el orden público lo garantizan estos personajes, con ese viejo cartel que dice el dueño se reserva el derecho de admisión, no, sí, después hay toda una discusión jurídica sobre eso, pero y lo controlas en los recitales, lo ves, el orden público con los muchachos que en general pesan más de 100 kilos, levantan 150 kilos de pecho plano, qué sé yo, son tipos grandotes. Y algunas mujeres que también saben artes marciales, y ese es el orden público. El orden público, él dice, bueno, puede ser privado. La seguridad, como concepto de seguridad, ya es un problema mayor, pero no se mete en la seguridad, se mete en el orden público. Se mete con la salud. Esto uno pretende entender que está referida a la salud como cuestión de curar al enfermo. O sea que vos te ocupás de curar al que está enfermo. Esa es una definición restrictiva de salud, porque salud puede también indicar que no te enfermes. Ahora, ¿cuál sería el ingreso que recibiría el que evita que te enfermes? Porque se ocupa de los aspectos sanitarios, que ya no es la salud de uno, sino del conjunto. Los sanitaristas. Como era Carrillo, ¿no? Bueno, ahí ya, ¿cuál sería el ingreso de esos? Por eso no se mete en defensa. ¿Por qué no se mete en defensa? Porque se supone que ya no es necesaria la defensa, porque no hay soberanía que defender. No hay pueblo que ataque, porque tampoco hay pueblo. No hay un sujeto llamado pueblo. Porque un pueblo se apropiaría de otro pueblo. Si en ese orden espontáneo de la creación, todos hechos a imagen y semejanza en la tierra, con las mismas reglas que en el cielo, porque alguien se tendría que apropiar. Entonces no hay concepto de defensa, ni hay concepto de seguridad, hay concepto de orden público. No hay concepto de sanitarismo, hay concepto restrictivo de salud, de curar a los enfermos, concepto. No salud preventiva. Bueno, claro, porque ¿quién lo pagaría? ¿Cuál sería la lógica? ¿Para qué estaría? ¿Cuál sería el sentido? Si estás enfermo y te curan, puede ser más eficiente uno que otro. Lo podríamos entender.
pero es una visión muy restrictiva de la salud. Y finalmente también habla de educación. Y vos tenés, Milei en eso rescató el concepto que toda educación es pública, metió la pata. Porque al hablar de educación pública, ¿qué es lo público en este caso si no hay Estado? ¿Cuál es el espacio público si todo pasa? Un día le dijimos a Milei, ¿cómo hacemos con las veredas? Y hoy los elementos tecnológicos te permiten que alguien se haga cargo de la vereda, haga su mantenimiento y te cobre por transitar. Entonces vos con la billetera electrónica, él pone un detector, pasaste vos que está con tu nombre, pasa de tu billetera a esa billetera y vos te ocupás del mantenimiento. Claro, Mundo de ciencia ficción. Bueno, esos son absurdos maravillosos. Ahora él habló antes de ayer, de educación pública, no puede hablar de esto. Claro, sí puede hablar de orden público. El orden público, hablan de orden público, pero le puede sacar lo de público en tanto a público que se encuentra en un teatro. Es otra ¿Cuánto no estás público. Encerrado en tu casa, digamos? Sí, y que transitas del lugar privado que es tu casa a una vereda privada, en un auto que es privado, en una acera que es privada, y llegás al teatro que es privado, en un espectáculo privado, y los que están mirando el espectáculo sería el público. Desde ahí, y hay que mantener ese orden, no el público de lo público. Ahora, es un mundo de ciencia ficción muy peligroso. En la educación, toda la educación sería de gestión privada. ¿Alguien debería definir los contenidos? Y no lo sé. Aparentemente sería cada escuela definiendo los contenidos que le parece y los padres eligiendo. Claro, suponete que a vos los contenidos que te gustan están a 1 kilómetro y va a ser difícil. Casualmente a los hombres argentinos nos gustan las mujeres argentinas y nos terminamos casando con las mujeres argentinas. ¿Será por cercanía o porque son las más bellas? No lo sé. A veces uno podrá decir porque son las más bellas y otro dirá... En mi caso porque soy la más bella. Y otro dirá porque es cercanía, viejo. Estás en cercanía y te casás con la del barrio, te casás con la que trabajás, te casás... ¿Cómo te vas a casar con una vietnamita si la conociste una vez? Entonces vos decís, bueno, pero no importa. En la educación, ¿cómo lo vas a hacer? Porque, ¿cómo sería la oferta? Ya no sería la que está más cerca. Y si es porque es la que está más cerca, ¿cómo sabe que esos contenidos? Claro, se arma un lío, que ya se les empieza... Esto de decir va a ser más eficiente, más barata, más... es muy complejo. Pero fundamentalmente nos remitimos a lo que explicó el padre Eduardo Graham en este mismo programa. ¿Está primero el hombre individual o el hombre y la relación? ¿Y hay hombres sin relación? No, no hay hombres sin relación. Es el hombre y la relación con otro hombre. Ah, pero si está la relación en el medio ya está el bien común, que tiene que contener a ambos hombres porque está la relación. Y si no, no hay relación, hay un bien superior. Claro, eso es lo que tendría que tener el Estado y eso es por lo que tiene que velar la doctrina. Claro, tenés que entender lo del bien común, al margen de que entonces no habría relación entre los hombres y solo serían individuos. Entonces, ¿para qué necesitarías la educación y en función de qué? Claro, esa doctrina que ellos nos están planteando se da de bruces también con el sentido común. Y con la historia. Eso desde ya, porque con la historia no hay otra alternativa, porque para eso es una revolución singular. Eso no, pero es que... La historia en este criterio no es, en este momento la historia no es criterio de verdad, porque para eso es una revolución. Cuando Lenin hizo la revolución tampoco no había antecedentes históricos. El problema es que lo estamos discutiendo desde la razón y desde la práctica. En la práctica la estamos viendo. En la práctica ya van 3 meses de gobierno. Y estamos en un lío enorme y con el presidente tratando de traducir estos hechos teóricos en prácticos y fracasando rotundamente. Él no, es mi humilde opinión, obviamente que puede tener un origen emotivo. Él ya no es que miente para decirte miente que algo quedará. Él en realidad cree que esa teoría aplicada a la realidad empieza a ser verdadera. Es la verdad, sobre eso le dan números falsos, que como él no chequea ni siquiera su cuenta, sueldo no está verificando. Claro, el problema sería si este muchacho
tuviera los botones de los misiles nucleares. No te pongas nerviosa porque la Argentina no tiene misiles nucleares. Pero imagínate si los tuviera. Claro, el origen de todo esto también puede ser desde sus propias emociones. Y vos decís, cuídelo, hermana, a su hermana mayor, cuídelo. Yo tampoco sé si es así, Muy porque bien. no es mi expertise. Muy bien. Miro Son las dos hipótesis que tenemos. Las vamos a seguir desarrollando. Lo que sí nos damos cuenta, sea con una o con otra, que estamos en un grave problema. Y si el muchacho, por problemas emocionales o por problemas de salud mental, está fuera de la realidad, los dos poderes que conforman el Estado, junto con el Poder Ejecutivo, que es el que está desquiciado, tienen que tomar cartas en el asunto. Lo seguimos viendo el viernes que viene, Cascales, Marta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Seguimos debatiendo desde el peronismo con el anarcocapitalismo. Muy felices Pascuas.